Antes de que el Vaticano organizara cruzadas, antes de que la Inquisición extendiera su red de terror por Europa, hubo una herejía que lo cambió todo. Los cátaros, un pueblo de creyentes que no alzó armas, pero que desató el pánico en el corazón mismo de la iglesia. No buscaban poder, no querían oro, solo creían en algo distinto, en un cristianismo puro, sin templos, sin jerarquías, sin miedo. Pero su visión del mundo, donde la materia era obra del mal y el alma debía liberarse, fue vista como una amenaza tan grande que el Papa llamó a una cruzada contra su propio pueblo. En este documental vas a conocer la historia de esa fe maldita, cómo nació en secreto, cómo se expandió por el sur de Francia y cómo fue aplastada en una masacre que aún hoy resuena entre las piedras de Montségur. Pero también vas a descubrir por qué sus ideas no murieron con ellos y por qué su historia, 8 siglos después, sigue incomodando al poder. ¿Cómo pudo una secta pacífica que predicaba la pobreza y rechazaba la violencia provocar la ira más feroz del Vaticano y desatar una guerra que cambiaría para siempre el mapa político y cultural de Europa? Para entender esta paradoja, debemos sumergirnos en el turbulento siglo XIII, una época de profundos contrastes en la que la Iglesia Católica había alcanzado la cúspide de su poder temporal, mientras gran parte de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. El Saint-Eusèbe, mundo medieval del siglo XIII, era un lugar de contradicciones brutales. Mientras las imponentes catedrales góticas se elevaban hacia el cielo como testigos de la gloria divina, la peste, el hambre y las guerras diezmaban regularmente a la población. Los campesinos sufrían bajo el yugo feudal mientras observaban cómo muchos miembros del clero vivían en opulencia. Los obispos se comportaban más como señores feudales que como pastores espirituales, y la corrupción en todos los niveles de la iglesia era un secreto a voces. En este contexto, los cátaros ofrecían una explicación radical al sufrimiento humano y un camino alternativo hacia la salvación. Para los cátaros, la respuesta al problema del mal era simple pero revolucionaria. El mundo material no podía ser obra del Dios bueno y perfecto del que hablaba Jesús. Este mundo de sufrimiento, enfermedad y muerte debía ser creación de otro Dios, un Dios malvado equiparable al Satanás bíblico. El cuerpo humano era una prisión para el alma, un espíritu angélico atrapado en la materia. La salvación consistía en liberarse de este ciclo de reencarnaciones a través de una vida de pureza que culminaba en el consolamentum, su único sacramento, que purificaba el alma y la preparaba para regresar al reino de la luz tras la muerte. Esta visión dualista del mundo llevaba a los cátaros a rechazar muchos de los pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Consideraban innecesarios los templos suntuosos, ya que Dios no habitaba en edificios hechos por manos humanas. Rechazaban los sacramentos católicos, especialmente el matrimonio, pues veían la procreación como la perpetuación del encarcelamiento de las almas en cuerpos materiales. No veneraban la cruz, considerándola un instrumento de tortura. Y, lo más amenazador para la jerarquía eclesiástica, no reconocían la autoridad del Papa ni de los obispos, pues veían en ellos representantes de un poder terrenal corrupto, más interesados en la riqueza y el dominio político que en la verdadera espiritualidad. En el sur de Francia, particularmente en la región del Languedoc, estas ideas encontraron un terreno fértil. Hacia 1200, miles de personas, desde campesinos hasta nobles, habían abrazado el catarismo o simpatizaban con él. La región había desarrollado una cultura distintiva con su propia lengua, el occitano, una rica tradición trovadoresca
y una actitud más tolerante hacia la diversidad religiosa que incluía comunidades judías prósperas. Los señores locales, celosos de su independencia frente al norte francés y menos sumisos a Roma que sus contrapartes del norte, a menudo protegían a los cátaros. Para el Papa Inocencio III, esta situación representaba una amenaza existencial que no podía tolerar, una herejía que crecía sin control y desafiaba los fundamentos mismos del poder eclesiástico. ¿De dónde surgieron las ideas que sacudirían los cimientos de la cristiandad occidental y provocarían una de las respuestas más violentas en la historia de la Iglesia? El catarismo no nació de la nada en los valles del Languedoc. Sus raíces se hunden profundamente en la historia del pensamiento religioso, en tradiciones que se remontan a los primeros siglos de nuestra era y que viajaron a través de continentes y civilizaciones antes de florecer en el sur de Francia. El dualismo religioso, la creencia en dos principios opuestos, uno bueno y otro maligno, en constante lucha por el universo, es una de las intuiciones religiosas más antiguas de la humanidad. En Persia, el profeta Zoroastro había predicado siglos antes de Cristo sobre Ahura Mazda, el dios de la luz, y Ahriman, el señor de la oscuridad. Esta cosmovisión influyó profundamente en el maniqueísmo fundado por Mani en el siglo III, una religión que llegó a extenderse desde China hasta el norte de África y que el propio San Agustín siguió durante 9 años antes de convertirse al cristianismo. El maniqueísmo enseñaba que el mundo material era obra de las fuerzas de la oscuridad, mientras que la luz divina estaba atrapada en la materia, esperando ser liberada. Paralelamente, dentro del cristianismo primitivo florecieron corrientes gnósticas que compartían algunas de estas ideas dualistas. Los gnósticos creían en un conocimiento secreto, gnosis, que permitía al alma reconocer su origen divino y su cautiverio en el mundo material. Textos como los Evangelios gnósticos, Lenag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, revelan la rica diversidad del cristianismo temprano antes de que la ortodoxia se impusiera. Muchas de estas ideas, consideradas heréticas, continuaron circulando subterráneamente en los márgenes del Imperio Romano y más allá de sus fronteras. El eslabón crucial entre estas antiguas tradiciones dualistas y el catarismo medieval fue el bogomilismo, un movimiento religioso que surgió en los Balcanes durante el siglo X, fundado por un sacerdote llamado Bogomil, amado de Dios en eslavo. Esta secta rechazaba la jerarquía eclesiástica, los rituales elaborados y las imágenes religiosas. Los bogomilos creían que Satanás era el creador del mundo material y que Cristo era un ángel enviado por Dios para mostrar el camino de la salvación. Perseguidos en el Imperio Bizantino, muchos bogomilos huyeron hacia el oeste, llevando consigo sus enseñanzas. Las rutas comerciales que conectaban Constantinopla con Italia y el sur de Francia sirvieron como vías para la transmisión de estas ideas. Mercaderes, peregrinos, cruzados que regresaban de Tierra Santa, todos ellos podían transportar no solo mercancías, sino también conceptos revolucionarios. A finales del siglo XII, estas semillas habían encontrado un entorno propicio en el Languedoc, una región con una identidad cultural fuerte, una nobleza relativamente independiente del poder central y una tradición de mayor alfabetización y debate intelectual que otras partes de Europa. El catarismo no fue, por tanto, una anomalía histórica ni una invención espontánea, sino el rebrote de una corriente subterránea del pensamiento religioso que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La intuición de que este mundo imperfecto no puede ser la creación directa de un Dios perfecto, de que existe
una realidad espiritual más allá de la materia y de que el alma humana es una chispa divina atrapada en un cuerpo que anhela regresar a su verdadero hogar. Esta visión, en conflicto directo con la teología oficial de la Iglesia medieval, se convertiría en el corazón espiritual de uno de los movimientos religiosos más significativos y más brutalmente suprimidos de la Europa medieval. ¿Qué tenía de especial aquella región del sur de Francia para convertirse en el epicentro de la herejía más importante de la Europa medieval? El Languedoc del siglo XII no era simplemente un territorio geográfico, sino un estado mental, una civilización con personalidad propia que contrastaba vivamente con el norte de Francia y que ofrecía el caldo de cultivo perfecto para ideas religiosas alternativas como el catarismo. Imaginemos por un momento una escena cotidiana en una corte occitana de la época. Al atardecer, en el gran salón de un castillo, un trovador afina su laúd mientras nobles y burgueses se acomodan para escuchar. Las mujeres ocupan lugares destacados y participan activamente en las conversaciones. El trovador comienza a cantar en lengua doc, no sobre hazañas guerreras, sino sobre el amor cortés, ese complejo código sentimental que elevaba a la dama y sublimaba el deseo. Entre los oyentes hay católicos devotos, simpatizantes cátaros e incluso algún perfecti, sacerdote cátaro, respetado por todos. Nadie parece incómodo con esta diversidad. Al contrario, la discusión que sigue a la música incluye referencias teológicas que todos comprenden, revelando un nivel de sofisticación intelectual poco común en la Europa medieval. La sociedad occitana había desarrollado características distintivas que la alejaban del modelo feudal clásico predominante en el norte. Su economía era más urbana y comercial, con ciudades prósperas como Toulouse, Albi, Carcassonne y Béziers, donde una clase mercantil activa mantenía contactos con Italia, España y el Mediterráneo oriental. Esta prosperidad había permitido el florecimiento de una cultura refinada y relativamente abierta, donde la alfabetización estaba más extendida y donde las ideas circulaban con mayor libertad que en otras regiones europeas. El occitano, lengua, romance derivada del latín, pero distinta del francés del norte, era vehículo de una rica literatura que incluía no solo la poesía trovadoresca, sino también obras filosóficas y religiosas. Particularmente notable era la posición de las mujeres en esta sociedad. Aunque lejos de la igualdad por los estándares modernos, las mujeres occitanas gozaban de mayor libertad y respeto que sus contemporáneas del norte. Podían heredar tierras, administrar propiedades en ausencia de sus maridos y participaban activamente en la vida cultural. Esta relativa libertad encontraría eco en el catarismo, donde las mujeres podían alcanzar el rango de perfectae, equivalente femenino de los sacerdotes, y dirigir casas comunitarias conocidas como casas de las buenas mujeres. Figuras como Esclarmonde de Foix, hermana del conde de Foix, quien tras quedar viuda recibió el consolamentum y se convirtió en una destacada predicadora cátara, ejemplifican esta convergencia entre la cultura occitana y la apertura del catarismo hacia roles femeninos significativos. Otro rasgo distintivo del Languedoc era su tradición de coexistencia religiosa. Importantes comunidades judías prosperaban en ciudades como Narbona, donde rabinos y eruditos desarrollaban su labor sin las persecuciones habituales en otras partes de Europa. La proximidad con la España musulmana facilitaba intercambios comerciales e intelectuales con el mundo islámico. Esta atmósfera de relativa tolerancia contrastaba fuertemente con la creciente intransigencia religiosa que se estaba desarrollando en el norte de Europa y en Roma. Los señores locales, como los condes de Toulouse o de Foix,
Mantenían una actitud pragmática hacia la diversidad religiosa, permitiendo que cátaros y católicos convivieran en sus dominios, a veces incluso dentro de las mismas familias. La independencia política del Languedoc era otro factor crucial. Aunque nominalmente parte del Reino de Francia, la región mantenía fuertes vínculos con la Corona de Aragón y gozaba de considerable autonomía bajo sus señores locales. La autoridad del rey francés era más teórica que real en estas tierras meridionales, y los nobles occitanos se mostraban igualmente celosos de su independencia frente a las pretensiones centralizadoras de la Iglesia. Este contexto político permitió que el catarismo echara raíces profundas sin una intervención inmediata de los poderes establecidos. Cuando finalmente Roma y París decidieron actuar, se encontraron con una herejía firmemente establecida y protegida por gran parte de la nobleza local. Esta combinación única de prosperidad económica, sofisticación cultural, relativa libertad para las mujeres, tradición de coexistencia religiosa e independencia política, creó el entorno perfecto para que floreciera una visión religiosa alternativa. El catarismo, con su crítica a la riqueza y corrupción de la Iglesia, su rechazo de la violencia, su accesibilidad para las mujeres y su espiritualidad interior basada en la pureza personal más que en rituales elaborados, encontró en el Languedoc no solo seguidores, sino también protectores. Esta simbiosis entre la herejía cátara y la civilización occitana explica tanto la rápida expansión del movimiento como la brutal respuesta que eventualmente desencadenaría. Para erradicar el catarismo, Roma y París comprenderían que debían destruir también la cultura que lo había nutrido. ¿Qué creían realmente estos herejes que desafiaron a la iglesia más poderosa de su tiempo? Para comprender por qué los cátaros representaban una amenaza tan fundamental para el catolicismo medieval, debemos adentrarnos en su cosmología, sus creencias y sus prácticas cotidianas. Una visión del mundo que ofrecía respuestas radicalmente diferentes a las grandes preguntas de la existencia humana. En el corazón de la teología cátara yacía una explicación simple pero revolucionaria al eterno problema del mal. No existe un solo Dios, sino dos principios eternos en constante conflicto. El Dios bueno, el verdadero Dios predicado por Cristo, era el creador del mundo espiritual, invisible y perfecto. Frente a él se alzaba un Dios maligno, identificado con Satanás, responsable de crear el mundo material, imperfecto y corrupto, incluidos los cuerpos humanos. Esta visión dualista explicaba de manera intuitiva por qué existe el sufrimiento en un universo supuestamente creado por un Dios bondadoso. Simplemente, este mundo de dolor, enfermedad y muerte no era obra suya, sino del maligno. Para los cátaros, la materia no era simplemente inferior al espíritu, era inherentemente mala, una prisión para las almas. Según la cosmología cátara, las almas humanas son en realidad ángeles caídos, espíritus de luz que fueron engañados por Satanás para abandonar el reino celestial y quedaron atrapados en cuerpos materiales. La salvación consistía en escapar de este ciclo de reencarnaciones, pues los cátaros creían que el alma pasaba de un cuerpo a otro hasta alcanzar la purificación, mediante el reconocimiento de su verdadera naturaleza espiritual y el rechazo del mundo material. Jesús, en esta visión, no era Dios encarnado, pues un ser espiritual puro jamás podría asumir carne corrupta, sino un ángel enviado para mostrar el camino de regreso al reino de la luz. Su cuerpo había sido una ilusión, doctrina conocida como docetismo, y por tanto su sufrimiento y muerte en la cruz también lo fueron, meras apariencias para instruir a la humanidad.
Esta teología tenía profundas implicaciones prácticas que contrastaban radicalmente con el catolicismo. Los cátaros rechazaban el Antiguo Testamento, considerándolo el relato de la creación del Dios malo. Solo aceptaban partes del Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Juan, con su fuerte énfasis en la luz espiritual. No veneraban la cruz, viéndola como un instrumento de tortura. Repudiaban los sacramentos católicos. El bautismo de agua era inútil para ellos. Solo importaba el bautismo del Espíritu. La Eucaristía les parecía absurda. ¿Cómo podría Dios convertirse en materia que es mala? El matrimonio era desaconsejado, ya que procrear significaba perpetuar el encarcelamiento de las almas en la carne. La jerarquía eclesiástica, con su riqueza y poder terrenal, representaba para ellos lo opuesto al mensaje de Cristo, y por tanto rechazaban la autoridad del Papa y los obispos, a quienes consideraban siervos del Dios maligno. La Iglesia cátara estaba dividida en dos categorías principales: los perfecti o perfectos, llamados buenos hombres y buenas mujeres por sus seguidores, y los simples credentes, creyentes. Los perfecti recibían el consolamentum, el único sacramento cátaro, una imposición de manos que confería el Espíritu Santo y purificaba el alma. Tras recibirlo, adoptaban una vida de extrema austeridad, absteniéndose de carne, huevos y productos lácteos, todo lo que resultara de la reproducción sexual, practicando la castidad absoluta, evitando la violencia hasta el punto de no matar animales, rechazando juramentos y mentiras, y dedicándose a la predicación y al servicio de la comunidad, vestidos de negro. Viajaban en parejas de pueblo en pueblo, celebrando ceremonias simples en casas particulares, leyendo las escrituras en lengua vernácula, no en latín, y ofreciendo consuelo espiritual. Los creyentes ordinarios constituían la mayoría del movimiento y llevaban vidas relativamente normales, pudiendo casarse y tener hijos, aunque se les animaba a evitar la procreación. Su obligación principal era respetar a los perfecti, ofrecerles hospitalidad y sustento y aspirar a recibir el consolamentum antes de morir. Esta distinción permitía una flexibilidad social que ayudó a la expansión del catarismo. No todos debían seguir el riguroso camino de los perfectos. Bastaba con reconocer la verdad de la doctrina y apoyar a quienes dedicaban su vida a ella. Sin embargo, muchos creyentes recibían el consolamentum en su lecho de muerte, conocido como convenenza, asegurando así la salvación de su alma en el último momento. Una práctica particularmente controvertida era la endura, un ayuno voluntario hasta la muerte que algunos cátaros emprendían tras recibir el consolamentum, puesto que cualquier pecado grave cometido después del sacramento podía condenar el alma. Algunos preferían morir en estado de gracia antes que arriesgarse a caer nuevamente en el pecado. Esta práctica, aunque no universal entre los cátaros, fue utilizada por sus detractores para acusarlos de promover el suicidio. También se les acusaba falsamente de libertinaje sexual y orgías rituales, acusaciones típicas contra los herejes, pero contradictorias con la estricta moral sexual cátara. La sencillez de la doctrina cátara, su crítica directa a la opulencia y corrupción eclesiástica, su capacidad para explicar el problema del mal y el ejemplo moral de sus perfecti, en contraste con muchos clérigos católicos de vida disoluta, explican su atractivo para amplios sectores de la población medieval. Para una iglesia que fundamentaba su autoridad en ser la única intermediaria válida entre Dios y los hombres, esta alternativa espiritual, que prescindía de su jerarquía, rituales y dogmas, representaba una amenaza existencial que, tarde o
Temprano provocaría una respuesta contundente. Cómo una creencia considerada herética pudo expandirse tan rápidamente y arraigar tan profundamente en el Languedoc medieval. Al amanecer del siglo XIII, el catarismo había dejado de ser una secta marginal para convertirse en una auténtica iglesia paralela, con miles de seguidores entre todas las clases sociales y una organización cada vez más estructurada que desafiaba abiertamente la autoridad católica. En las plazas de mercado de Toulouse, en los talleres artesanales de Albi, en los salones nobiliarios de Foix, los buenos hombres y buenas mujeres, cátaros, se habían convertido en una presencia familiar y respetada. Con sus sencillas vestimentas negras, su comportamiento austero y su mensaje de pureza espiritual, ofrecían un contraste visible con muchos clérigos católicos. Un trovador canta en una plaza. Su balada aparentemente amorosa contiene metáforas que los iniciados reconocen como alusiones a la doctrina cátara. Un mercader invita a su casa a dos perfecti para que bendigan su pan y ofrezcan una lectura de las escrituras en lengua occitana, comprensible para todos los presentes, a diferencia del latín de las misas católicas. Una noble viuda transforma parte de su mansión en una casa comunitaria donde varias perfectae viven, trabajan y enseñan a jóvenes mujeres. Estas escenas cotidianas ilustran cómo el catarismo se había entretejido en la vida social del Languedoc. La propagación del catarismo fue facilitada por varios factores clave. Primero, su mensaje resonaba profundamente con las inquietudes populares. Ofrecía una explicación satisfactoria al problema del mal y el sufrimiento. Proponía un camino espiritual accesible sin la intermediación de una iglesia percibida como corrupta, y sus predicadores ejemplificaban con sus vidas austeras la coherencia entre doctrina y práctica que muchos echaban de menos en el clero católico. Un cronista de la época escribió: «Se les puede reconocer por sus costumbres y palabras. Son modestos y disciplinados, no buscan riquezas, no comen carne ni beben vino». ¿Quién no los preferiría a unos clérigos que vemos hacer exactamente lo contrario? Segundo, el catarismo contaba con el apoyo o al menos la tolerancia de gran parte de la nobleza local. Familias poderosas como los condes de Toulouse, los Trencabel de Carcassonne o los condes de Foix permitían abiertamente las actividades cátaras en sus dominios. Algunas mujeres de la alta nobleza, como Esclarmonde de Foix o Filipa de Toulouse, se convirtieron ellas mismas en perfectae. Esta protección aristocrática proporcionaba al movimiento no solo seguridad física, sino también legitimidad social y recursos materiales. Los nobles ofrecían sus castillos como refugios y centros de predicación, financiaban copias de textos y en algunos casos incluso dejaban a sus hijos ser educados por maestros cátaros. El momento crucial en la institucionalización del catarismo fue el concilio de Saint Félix de Caraman en 1167, bajo la presidencia de un misterioso líder oriental conocido como Papa Nicetas, posiblemente un bogomilo de Constantinopla. Representantes cátaros de toda Europa se reunieron para organizar formalmente su iglesia. El Languedoc fue dividido en 4 diócesis cátaras: Toulouse, Carcassonne, Albi y Agen, cada una con su propio obispo. Se establecieron procedimientos para la ordenación de nuevos perfecti y se acordaron elementos doctrinales. Este concilio marcó la transformación del catarismo de un movimiento difuso a una estructura eclesiástica alternativa con jerarquía propia, territorio definido y doctrina unificada. Hacia 1200, el éxito del catarismo era innegable. Se estima que casi 1/3 de la población del Languedoc simpatizaba con la herejía,
y en algunas zonas los perfecti superaban en número a los sacerdotes católicos. Las casas cátaras, centros comunitarios donde vivían y trabajaban los perfecti y perfectae, florecían en ciudades y pueblos. Existía toda una red de apoyo económico y logístico, artesanos que donaban parte de sus ingresos, campesinos que ofrecían alimentos, comerciantes que proporcionaban transporte seguro a los predicadores itinerantes. El catarismo había desarrollado también su propia literatura, traducciones de evangelios, tratados teológicos, manuales de instrucción para nuevos creyentes, todo en lengua occitana accesible para la población común. Esta expansión descontrolada alarmaba cada vez más a Roma. Los intentos anteriores de combatir la herejía mediante debates teológicos y misiones predicadoras habían fracasado estrepitosamente. Los cátaros se mostraban tan versados en las escrituras como los clérigos católicos, y su argumentación resultaba persuasiva para muchos oyentes. En un famoso debate público en Lombers en 1165, los representantes cátaros habían logrado defenderse con tanta elocuencia que la asamblea quedó impresionada, a pesar de su condena formal. Para el recién elegido Papa Inocencio III, jurista, brillante y reformador, decidido a fortalecer la autoridad papal, la situación en el Languedoc representaba un desafío inaceptable. En 1198, al asumir el pontificado, hizo de la supresión de la herejía cátara una de sus prioridades absolutas. La tormenta que se cernía sobre el Languedoc no tardaría en desatarse, y cuando lo hiciera, cambiaría para siempre el destino de la región y de los cátaros. Montségur no era solo una fortaleza, era el último bastión de una fe. Encaramado en una peña aparentemente inaccesible a 1207 metros de altitud, este castillo en los Pirineos se había convertido en el símbolo de la resistencia cátara. Más que un refugio militar, era un santuario espiritual donde docenas de perfecti y cientos de creyentes habían encontrado asilo. Desde su altura, los habitantes podían contemplar el vasto panorama de montañas y valles que una vez había sido el corazón del mundo cátaro, ahora conquistado por cruzados y patrullado por inquisidores. Para la primavera de 1243, cuando un ejército de más de 10.000 hombres rodeó la montaña bajo órdenes del senescal real Hugues des Arcis, Montségur representaba la última isla de libertad espiritual en un mar de persecución. El asedio comenzó en mayo de 1243 y se prolongaría durante 10 meses. Los defensores, unos 400 en total, incluyendo a soldados, perfecti y creyentes comunes, resistieron con tenacidad sobrehumana. Los primeros intentos de tomar la fortaleza por asalto fracasaron estrepitosamente, con los atacantes rodando montaña abajo bajo una lluvia de flechas y piedras. El ejército real cambió entonces de estrategia, estableciendo un bloqueo para rendir la fortaleza por hambre. Mientras tanto, ballesteros gascones especialistas en montaña lograron ocupar un pico cercano desde donde podían hostigar a los defensores, reduciendo gradualmente su capacidad de movimiento dentro del recinto fortificado. Durante el invierno de 1243-1244, la situación dentro de Montségur se volvió desesperada. Las reservas de comida disminuían, las enfermedades se propagaban y las temperaturas bajo cero en la montaña añadían sufrimiento adicional. Sin embargo, los testimonios recogidos posteriormente por la Inquisición hablan de una extraordinaria fortaleza de espíritu. Los perfecti conducían ceremonias religiosas diarias, consolando a los enfermos y manteniendo viva la fe. El líder espiritual de la comunidad, el obispo cátaro Guilabert de Castres, organizaba debates teológicos y lecturas de las Escrituras para fortalecer los corazones. Mientras tanto, el comandante militar Pierre Roger de Mirepoix,
Organizaba arriesgadas salidas nocturnas para obtener suministros o enviar mensajeros en busca de ayuda que nunca llegaría. El fin llegó el 1 de marzo de 1244, cuando los sitiadores finalmente consiguieron una posición desde la que podían lanzar un asalto decisivo. Pierre Roger de Mirepoix, reconociendo lo inevitable, negoció la rendición. Los términos eran insólitamente clementes para la época. Los soldados defensores podrían marcharse libremente con sus armas y los creyentes cátaros comunes serían perdonados si abjuraban de su fe. Sin embargo, los perfecti que no renunciaran a sus creencias serían quemados. Lo más extraordinario de este acuerdo fue el período de gracia de 15 días concedido antes de la entrega efectiva de la fortaleza. Este intervalo, que los sitiadores aceptaron por razones nunca completamente aclaradas, tendría consecuencias dramáticas. Durante estos 15 días de tregua ocurrió algo asombroso. Varios decenas de creyentes comunes, sabiendo que estaban a salvo gracias a los términos de la rendición, pidieron recibir el consolamentum para convertirse en perfecti. Era una decisión que equivalía a una sentencia de muerte autoimpuesta, pues convertirse en perfecti significaba aceptar la hoguera voluntariamente. Uno de los soldados defensores, no cátaro, describiría más tarde ante la Inquisición: los vi rezando juntos, abrazándose, como si supieran algo que los demás no podíamos comprender. La noche antes de la rendición, según testimonios posteriores, 4 perfecti descendieron por cuerdas desde un punto inaccesible del castillo, llevando consigo un misterioso tesoro cátaro, cuya naturaleza exacta, escrituras sagradas, reliquias o fondos para mantener la resistencia, sigue siendo objeto de especulación histórica. El 16 de marzo de 1244, los términos de la rendición se cumplieron. Los soldados abandonaron la fortaleza y los creyentes que aceptaron reconciliarse con la Iglesia fueron perdonados, pero 210 perfecti, entre ellos los recién ordenados, fueron conducidos al pie de la montaña, donde ya ardía una inmensa hoguera preparada en un campo que desde entonces se conoce como Prat dels Cremats, campo de los quemados. Según todos los testimonios, incluso los de sus enemigos, marcharon voluntariamente, cantando himnos, sin que ninguno intentara escapar o renegar de su fe en el último momento. Para ellos, las llamas no representaban el final, sino la liberación definitiva de sus almas del mundo material, que consideraban corrupto. Con la caída de Montsegur y esta última hoguera masiva, la llama visible del catarismo prácticamente se extinguió, aunque sus brasas seguirían ardiendo en secreto durante décadas. La caída de Montsegur fue un golpe devastador, pero no el fin. Mientras el humo de la gran hoguera aún se elevaba sobre el campo de los cremados, pequeños grupos de creyentes y algunos perfecti supervivientes ya buscaban nuevos refugios. Las cuevas profundas de los Pirineos, con sus laberintos naturales inaccesibles para quienes no conocían el terreno, se convirtieron en santuarios temporales. Otras comunidades se dispersaron entre la población rural, manteniendo sus creencias en absoluto secreto. La Inquisición había logrado destruir la estructura visible de la Iglesia cátara, pero las ideas persistían en la clandestinidad, transmitidas en susurros de padres a hijos, en reuniones nocturnas camufladas como simples tertulias campesinas. El éxodo cátaro llevó a muchos creyentes hacia territorios más seguros. La Lombardía, en el norte de Italia, donde ya existían comunidades dualistas conocidas como patarinos, acogió a varios grupos de refugiados occitanos. En Cataluña, suficientemente cercana geográfica y culturalmente, pero bajo la protección
de los reyes de Aragón, que mantenían relaciones tensas con Francia, otros encontraron asilo temporal. Algunos llegaron incluso más lejos, hasta Flandes y Alemania. Estos exiliados llevaron consigo no solo sus creencias religiosas, sino también elementos de la cultura occitana. Manuscritos, tradiciones artesanales y quizás lo más importante, la memoria de una resistencia que se negaba a morir incluso frente a la persecución más brutal. La historia de Pierre Gautier representa uno de los capítulos más extraordinarios de esta resistencia subterránea. Nacido en Aix-les-Thermes, en el condado de Foix, Gautier era un próspero notario que, alrededor de 1296, casi 50 años después de la caída de Montségur, viajó a Lombardía, donde fue iniciado como perfecti por los cátaros exiliados. Ya en sus 60 años, Gautier regresó secretamente al Languedoc con la misión de revivir la fe cátara. Durante casi una década, junto con su hermano Guillaume y un pequeño grupo de perfecti, recorrió las montañas del Ariège y el Aude, predicando en secreto, administrando el consolamentum y reconstruyendo la red de creyentes. Su carisma y coraje le ganaron el título de Papa de los Albigenses entre sus seguidores. Finalmente capturado en 1309, fue quemado en la hoguera en Tolosa, después de rechazar todas las ofertas de abjuración. El último capítulo conocido de la saga cátara lo protagonizó Guillaume Bellibaste, considerado el último perfecti conocido. Originario de Cuviers, Bellibaste era un pastor que recibió el consolamentum en circunstancias dramáticas mientras huía de la justicia por un homicidio. Se refugió en Cataluña, donde vivió entre una pequeña comunidad de exiliados cátaros, ejerciendo como tejedor, mientras secretamente actuaba como líder espiritual. Su historia terminó trágicamente cuando fue engañado por un espía de la Inquisición, Arnaud Sicré, quien se infiltró en la comunidad fingiendo ser un creyente. Capturado en 1321 y entregado a las autoridades francesas, Bellibaste fue quemado en la hoguera en Villerush-Termenès. Sus últimas palabras, según los registros inquisitoriales, fueron una profecía. En 700 años, el laurel volverá a reverdecer. Una promesa de que la fe cátara algún día renacería. El catarismo como movimiento organizado se extinguió con estas últimas persecuciones del siglo XIV, pero sus ideas sobrevivieron de formas más difusas y sincréticas. Entre los campesinos del Languedoc, ciertas oraciones, rituales y creencias persistieron durante generaciones, mezclándose con el folclore local y el catolicismo popular. La tradición oral mantuvo viva la memoria de los buenos hombres, como se llamaba a los perfecti, que habían vivido en pobreza voluntaria y habían muerto por sus creencias. Los trovadores, aunque ya no mencionaban explícitamente el catarismo, siguieron cantando sobre la tragedia de la cruzada albigense y la pérdida de la independencia occitana, manteniendo viva la memoria cultural de un tiempo anterior a la persecución. ¿Qué pueden decirnos las piedras sobre los cátaros? Entre las majestuosas ruinas de Montségur, arqueólogos contemporáneos trabajan meticulosamente, cribando la tierra en busca de fragmentos de cerámica, monedas o cualquier objeto que pueda arrojar luz sobre la vida cotidiana de los últimos defensores de la fe cátara. La arqueología de los sitios cátaros representa un desafío único. A diferencia de otras religiones, el catarismo no desarrolló una iconografía distintiva ni una arquitectura propia. Los perfecti predicaban en casas particulares o en la naturaleza, y sus lugares de culto eran ordinarios edificios adaptados temporalmente para sus necesidades. Esta invisibilidad material ha dificultado enormemente la tarea de identificar arqueológicamente la presencia cátara.
Los llamados castillos cátaros, como Peyrepertuse, Quéribus o Puivert, que hoy atraen a miles de turistas, no fueron construidos por los cátaros ni para ellos. Son fortalezas feudales convencionales que sirvieron como refugios durante la Cruzada albigense. Sin embargo, las excavaciones recientes han revelado detalles fascinantes sobre cómo estos espacios fueron adaptados durante los períodos de asedio. En Montsegur, por ejemplo, los arqueólogos han descubierto que la población sitiada construyó cabañas improvisadas adosadas a las murallas, creando un pequeño pueblo dentro del recinto fortificado. Los hallazgos de objetos cotidianos, agujas, dedales, utensilios de cocina, permiten reconstruir aspectos de la vida diaria durante los dramáticos meses finales del asedio. Más reveladores han sido los descubrimientos en cuevas remotas de 1900. Los Pirineos, como la cueva de Lombriv cerca de Ussat, donde se han encontrado evidencias de ocupación en el periodo posterior a Montsegur. Inscripciones en las paredes, restos de fogatas y ocasionalmente manuscritos o fragmentos de pergamino sugieren que estos espacios naturales sirvieron como refugios y posiblemente como lugares de culto clandestinos. En la región de Sabartés, un complejo sistema de cuevas, conocido como la Iglesia de las Cuevas, contiene grabados que algunos investigadores interpretan como símbolos cátaros, aunque esta identificación sigue siendo controvertida entre los académicos. Los cementerios medievales también han proporcionado información valiosa. La orientación de las tumbas, la presencia o ausencia de ajuar funerario y la posición de los cuerpos pueden ofrecer pistas sobre las creencias de los fallecidos. Los cátaros, por ejemplo, rechazaban la idea de la resurrección física y, por tanto, daban menos importancia a la preservación del cuerpo o la marcación elaborada de tumbas que los católicos. Sin embargo, estas diferencias son sutiles y a menudo ambiguas, lo que dificulta las conclusiones definitivas. Como ha señalado un arqueólogo que trabaja en Montaigu, buscamos la herejía en los huesos, pero los huesos rara vez revelan sus secretos espirituales. Los proyectos de conservación y restauración en los castillos del país cátaro han generado debates sobre cómo presentar este patrimonio al público. Se deben priorizar los aspectos militares de estas fortalezas o su significado religioso. ¿Cómo explicar a los visitantes contemporáneos la complejidad de un conflicto que mezcló motivos religiosos, culturales y políticos? En Montsegur, un modesto museo intenta contextualizar los hallazgos arqueológicos dentro de la historia más amplia del catarismo, mientras que el Campo de los Cremados se ha convertido en un lugar de peregrinación tanto para turistas como para quienes sienten una conexión espiritual con los mártires cátaros. Cada excavación, cada piedra revelada, nos acerca un poco más a entender la vida real de estas personas que eligieron la muerte antes que renunciar a sus creencias. Los cátaros están más vivos hoy que en cualquier momento desde el siglo XIV. En las colinas y valles del sur de Francia, señales turísticas con el emblema del País Catar guían a cientos de miles de visitantes anuales a través de un paisaje impregnado de historia y leyenda. Castillos restaurados como Carcassona, que recibe más de 3 millones de visitantes al año, ofrecen espectáculos que recrean la época medieval. Pequeños museos en pueblos remotos explican la doctrina cátara y la persecución inquisitorial. Festivales de música occitana recuperan las melodías trovadorescas que una vez resonaron en estos mismos valles. El catarismo, exterminado como religión viva, ha resucitado como patrimonio cultural, atracción turística y para algunos como símbolo espiritual de resistencia frente a la opresión.
El renacimiento del interés por los cátaros comenzó en el siglo XIX, cuando eruditos románticos como Napoleón Peyrat redescubrieron y en parte reinventaron la historia cátara, presentándola como una épica de resistencia regional contra la centralización francesa y la intolerancia religiosa. Esta narrativa resonaba fuertemente en una época de nacionalismos emergentes y crítica anticlerical. Paralelamente, ocultistas y esoteristas como los Rosacruces y teósofos comenzaron a incorporar elementos cátaros en sus doctrinas, identificándolos como portadores de una sabiduría secreta transmitida desde la antigüedad. Estas reinterpretaciones sentaron las bases para la explosión de teorías alternativas sobre el catarismo que caracterizaría el siglo XX. En la década de 1930, el arqueólogo alemán Otto Rahn desarrolló la teoría de que Montsegur escondía el Santo Grial y que los cátaros eran los guardianes de secretos esotéricos relacionados con este objeto mítico. Su libro, Cruzada contra el Grial, sería la primera de una larga serie de obras que vincularían a los cátaros con los templarios, la masonería, el linaje de Jesús y María Magdalena y diversas tradiciones esotéricas. Aunque rechazadas por la academia, estas teorías alcanzaron audiencia masiva con la publicación de El Enigma Sagrado en 1982 y posteriormente El Código da Vinci de Dan Brown, que popularizó versiones noveladas de estas conexiones esotéricas. El fenómeno de Rennes-le-Château, otro elemento central en la mitología cátara moderna, comenzó con la historia del sacerdote Bérenger Saunier, quien en la década de 1890 aparentemente descubrió documentos misteriosos durante la renovación de su iglesia y repentinamente empezó a gastar grandes sumas de dinero. Las teorías conspirativas sugieren que encontró el tesoro cátaro o documentos secretos sobre el linaje de Cristo, aunque los historiadores han demostrado que su riqueza probablemente provenía de la venta fraudulenta de misas. Sin embargo, el mito ha demostrado ser más poderoso que la realidad histórica, y Rennes-le-Château sigue atrayendo a buscadores de tesoros y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo. ¿Por qué esta fascinación moderna por los cátaros? Quizás porque su historia contiene elementos que resuenan profundamente con las inquietudes contemporáneas: la resistencia a la autoridad institucional, la búsqueda de una espiritualidad más directa y personal, la defensa de minorías perseguidas, la lucha por la libertad de pensamiento, la conexión entre ecología y espiritualidad. Los cátaros se han convertido en un espejo donde cada época proyecta sus propias preocupaciones y aspiraciones. Para algunos son protoprotestantes, para otros precursores del feminismo, para otros más defensores de una espiritualidad ecológica que reverenciaba la naturaleza. Como ha señalado un historiador, los cátaros que amamos son, en gran medida, los cátaros que hemos inventado. Del Código da Vinci a videojuegos, los cátaros continúan inspirando la cultura popular contemporánea, escapando del restringido dominio de historiadores y académicos para instalarse firmemente en el imaginario colectivo. En la literatura, la novela Laberinto de Kate Mosse, ambientada en Carcassona y alternando entre el presente y la época de la Cruzada albigense, se convirtió en un bestseller internacional y ayudó a popularizar la historia cátara entre un público global. Umberto Eco, en El nombre de la rosa, aunque ambientada en el norte de Italia, presenta la persecución inquisitorial de los restos del catarismo como telón de fondo de su thriller medieval. Estas y muchas otras obras han llevado la tragedia cátara a millones de lectores que quizás nunca habrían abierto un libro de historia académica. En cine y televisión, los cátaros han tenido presencia recurrente, aunque a menudo romantizada. La serie francesa Labyrinthe, adaptación de la novela de Mosse,
recreó visualmente el mundo occitano medieval con sus perfecti de túnicas negras y sus perseguidores implacables. Documentales como Los Cátaros de la BBC han intentado ofrecer visiones más históricamente precisas, aunque inevitablemente simplificadas para el gran público. El mundo del videojuego no se ha quedado atrás. Títulos como Assassin's Creed Unity incluyen misiones ambientadas en el contexto de la Cruzada albigense, mientras que juegos de estrategia como Crusader Kings permiten a los jugadores reescribir la historia creando un estado cátaro triunfante. La música ha sido quizás el ámbito donde la herencia cátara ha encontrado su expresión más auténtica. Desde la década de 1970, el movimiento de recuperación de la música occitana tradicional ha rescatado melodías y técnicas que se remontan a la época trovadoresca. Grupos como Troubadours Art Ensemble interpretan piezas que podrían haber sonado en las cortes donde los cátaros eran bienvenidos. El cantautor Jordi Savall ha dedicado álbumes enteros a la música del Languedoc medieval, creando puentes sonoros entre aquel tiempo y el nuestro. Incluso en géneros contemporáneos, bandas de heavy metal como Iron Maiden han compuesto temas inspirados en la resistencia de Montsegur, llevando la historia cátara a audiencias jóvenes en todo el mundo. Más allá del entretenimiento, diversas corrientes espirituales contemporáneas reivindican conexión con el catarismo. Desde la década de 1950, grupos neocátaros han surgido en Francia y otros países, intentando reconstruir las prácticas y creencias de los perfecti medievales a partir de los fragmentos documentales que sobrevivieron. La Iglesia Cátara Renovada, fundada en 1967 por el místico francés Déodat Rocher en Arques, cerca de Rennes-le-Château, continúa celebrando ceremonias inspiradas en el consolamentum histórico. El ecoturismo espiritual ha florecido, con rutas de peregrinación que conectan los principales sitios cátaros, atrayendo a caminantes que buscan no solo ejercicio físico, sino también una experiencia de conexión con aquellos que recorrieron estos senderos montañosos huyendo de la persecución. Para muchos buscadores espirituales contemporáneos, los cátaros simbolizan una espiritualidad alternativa, una resistencia al dogma y al poder institucional que resuena con la desconfianza posmoderna hacia las grandes narrativas y autoridades establecidas. En un mundo donde las instituciones religiosas tradicionales pierden influencia mientras crece el número de personas que se describen como espirituales pero no religiosas, la historia cátara ofrece un precedente histórico de búsqueda espiritual independiente frente a la ortodoxia impuesta. Como expresó una visitante en el libro de comentarios de Montsegur, vine buscando ruinas históricas y encontré algo que habla directamente a mi alma en el siglo XXI. El sol se pone tras las ruinas de Montsegur, tiñendo de oro y carmesí las piedras que una vez fueron testigos del último acto de resistencia cátara. Mientras las sombras se alargan sobre el campo de los cremados, es inevitable reflexionar sobre el significado perdurable de esta historia de persecución, intolerancia y resistencia. Los cátaros nos invitan a cuestionar ¿hasta dónde llega la libertad de creencia? ¿Cuál es el precio de la disidencia que estamos dispuestos a defender hasta el final? Estas preguntas, formuladas por eventos ocurridos hace 8 siglos, conservan una inquietante relevancia en un mundo donde la persecución religiosa e ideológica sigue siendo una realidad en muchos lugares. La saga cátara tiene paralelos con muchos otros momentos históricos de persecución, como los judíos europeos durante siglos de antisemitismo,
como los cristianos primitivos en el Imperio Romano, como disidentes políticos bajo regímenes totalitarios, los cátaros sufrieron el peso aplastante de un poder dominante que no podía tolerar la diferencia. Su historia nos recuerda que la diversidad de pensamiento ha sido frecuentemente percibida como una amenaza por quienes detentan el poder, y que la uniformidad ideológica rara vez se ha logrado por persuasión pacífica, sino por coerción y violencia. Sin embargo, también nos muestra la extraordinaria resiliencia del espíritu humano frente a la opresión, la capacidad de mantener vivas las convicciones más profundas, incluso ante la amenaza de tortura y muerte. El impacto en la identidad regional occitana ha sido profundo y duradero. La cruzada albigense y la posterior Inquisición no solo eliminaron una herejía religiosa, sino que también destruyeron una civilización floreciente con su propia lengua, literatura y costumbres. Durante siglos, el Languedoc sufrió una colonización cultural, con el francés imponiéndose como lengua oficial y la cultura del norte como modelo a seguir. Solo en las últimas décadas ha habido un renacimiento significativo de la identidad occitana, con la recuperación de la lengua doc en escuelas y medios de comunicación. La memoria de la resistencia cátara ha servido como catalizador para este renacimiento cultural, un recordatorio de que esta tierra una vez tuvo una voz propia que fue silenciada pero no completamente olvidada. Quizás la lección más profunda de los cátaros para nosotros hoy sea la fragilidad, pero también la perdurabilidad de la libertad de pensamiento. La Inquisición, con todos sus mecanismos de terror y control, finalmente eliminó el catarismo como religión organizada, demostrando cuán vulnerable puede ser la disidencia frente al poder institucional decidido a erradicarla. Y sin embargo, la memoria de aquellos que resistieron, sus ideas y valores fundamentales, han sobrevivido a la hoguera, transmitidos en principio como susurros clandestinos y ahora celebrados abiertamente. Como observó un historiador occitano, quemaron sus cuerpos, pero sus preguntas siguen ardiendo en nuestras mentes. 8 siglos después, los cátaros nos recuerdan que las ideas sobreviven a las hogueras, que la brutalidad puede destruir cuerpos, pero raramente conquista mentes y corazones. En un mundo donde las certezas absolutas y los dogmas inamovibles siguen generando divisiones y conflictos, la historia cátara nos invita a reflexionar sobre el valor del pluralismo y la tolerancia, sobre el derecho a cuestionar las verdades establecidas y buscar respuestas por caminos no autorizados. Quizás sea esta su mayor lección para nosotros hoy, que el espíritu humano, en su búsqueda de sentido y verdad, seguirá encontrando nuevos caminos más allá de los límites impuestos por quienes temen la libertad del pensamiento.